Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y la crítica. En el programa de hoy nos acompañará Mariluz Pujimoy Janamejoy. Ella es indígena inga del departamento de Nariño, integrante del Cabildo Indígena Universitario UIS, estudiante de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander y dinamizadora cultural. Estimada Mariluz, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias. Agradecerle la invitación a este espacio y para mí es una alegría poder transmitir como estos conocimientos que nos han dejado nuestros mayores. Entonces, pues, de antemano agradecerle por este espacio. Agradecerte también por aceptar, estimada Mariluz. Ya en un programa que se había emitido anteriormente se hablaba de la sabiduría ancestral desde el pueblo inga de Aponte. Ahora, para ahondar un poquito más en estos saberes ancestrales, la propuesta que le tenemos a nuestros oyentes es medicina ancestral desde el pueblo inga de Aponte. ¿Qué entender por la medicina ancestral? Que también es un tema muy nutrido, muy interesante y que pretenderemos sintetizar por el tema del tiempo en el programa de hoy. Entonces, estimada Mariluz, ¿con cuál frase quisieras o fragmento nos quisieras compartir antes de comenzar el programa? Bueno, para empezar, pues quisiera como recordar una frase que siempre nos han enseñado nuestros abuelos cuando uno hace parte, digamos, como de esa armonización espiritual, y es: pensemos bonito. El pensar bonito para nosotros es transmitir esos conocimientos, esos saberes y vivir bien. Para nosotros hace parte como de esa conexión con nosotros mismos también y poder, donde quiera que vayamos, dar buenas enseñanzas. Eso siempre desde la espiritualidad siempre nos han enseñado que nosotros, donde quiera que vayamos, siempre debemos llevar un buen pensamiento. Desde ahí, y es muy inclusive bello escuchar esa frase, pensar bonito. ¿Qué pregunta desearías plantear a nuestros oyentes antes de comenzar la pausa? Bueno, una de las preguntas pues es cómo ha habido ese acercamiento, ¿no?, con la medicina tradicional, o cómo tienen esa percepción las personas en torno al uso de las medicinas tradicionales propias de los territorios indígenas. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Medicina Ancestral desde el pueblo inga de Aponte. Bueno, estimada Mariluz, bien comentabas
en la pregunta cómo entendíamos, ¿no?, esa medicina tradicional, la medicina ancestral, inclusive uno quizás como occidental, qué estigmas, porque esa es la palabra, se tiene al respecto, se ha venido gestando, desarrollando a través del tiempo. Y por ello quisiera que en esta primera parte nos hicieras algunas aclaraciones, es decir, el estigma de la medicina ancestral y su uso principalmente espiritual, por ejemplo, para el mismo pueblo indígena. Entonces, ¿qué aclaraciones nos podrías dar al respecto? Bueno, recordemos para nosotros que es importante la espiritualidad, pues en su mayoría para los pueblos indígenas la espiritualidad es como esa energía, ¿no?, la esencia y acción, el espíritu que está dentro de la materia, ¿no? El espíritu es la esencia que da la vida a la materia de los seres humanos, los animales, las plantas y los minerales, todo lo que existe. Y aquí pues esa relación intrínseca con el cosmos, ¿no?, esa conexión con la madre tierra, donde se conjugan esas fuerzas y energías en los seres que habitamos con la tierra. Entonces, donde están esos sentimientos, pensamientos, acciones que nosotros tenemos. La espiritualidad para nosotros tiene varias manifestaciones. Y en este caso, pues para lograr eso, pues está el equilibrio, ¿no? Entre ellas, pues el fuego, las ceremonias de nuestros ancestros, es todo lo que nos han enseñado, los lugares sagrados, los sitios sagrados que nosotros conocemos, todo como las montañas. Para nosotros todo eso son sitios sagrados y que eso hace parte como de esa conexión espiritual que nosotros tenemos. Entonces, frente a eso, pues nosotros siempre buscamos como hacer ofrendas, ¿no?, para mantener todo ese equilibrio espiritual. Ante todo, ese tema de las ofrendas, ¿cómo entender inclusive el uso espiritual del que nos comentas? Bueno, entonces, digamos, entendemos que para nosotros cada planta tiene su espiritualidad, ¿no? Entonces, nosotros decimos que las plantas no tienen, o sea, no son malas, sino eso ya depende del uso que nosotros les demos como personas, ¿no? Porque pues esa ha sido como la gran dificultad o como como una de las problemáticas que se ha enfrentado, digamos, el tema de la medicina tradicional, es por el mal uso que a veces la gente que no, o sea, no es ajena, mejor dicho, es ajena al territorio, hace uso de las plantas medicinales. Entonces no la ven como un negocio y más no como una forma de poder ayudar a la gente a sanar de manera pues armónica y pues que permita mantener ese equilibrio. Eso ha sido como una de las grandes dificultades que ha llevado a que las plantas sean estigmatizadas. Entonces, ¿cómo nosotros entender eso? ¿Cómo nosotros poder, digamos, hacer que la gente, digamos, no tenga esa percepción negativa acerca de las plantas medicinales? Porque incluso hasta las mismas, digamos, como el tema de la religión, hace que se prohíbe el uso de las medicinas tradicionales o que ya lo ven como las prácticas culturales como algo que no está bien. Entonces, eso. Frente a eso, pues nosotros hemos buscado una manera de siempre hacer como tipo de recomendaciones, y es que las plantas sagradas se deben respetar. Y, por ejemplo, el uso adecuado, pues claro, va a ayudar a la persona a sanarse, a curarse, y pues como recordemos que todo el cuerpo no solamente se enferma de manera física, sino también de manera espiritual. Es ahí donde entra el juego el tema de la medicina tradicional, porque habrá muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, que hay personas que se enferman y por X o Y razón no encuentran, digamos, o no logran dar con lo que tienen. Van a un centro médico, van a un hospital y no les encuentran nada. Entonces la persona cada vez se enferma más y no sabe realmente qué hacer. Entonces, pues en el caso nuestro como pueblo inga, ahí entra el papel del médico tradicional. El médico tradicional es el que nos valora a nosotros, digamos, y nos dice si la persona que está enferma requiere de una atención médica occidental o ya requiere de los saberes que tiene nuestro mayor. Entonces es ahí donde uno dice,
falta, ¿no? Falta como, digamos, que la ciencia entienda que no solamente está, digamos, como esas enfermedades de tipo física, sino que también está la del tipo espiritual. Y eso es algo, estimada Mariluz, que inclusive dialogábamos también en otro momento, y era el hecho de que carece de espiritualidad la medicina occidental, como bien tú lo has mencionado. Antes de entrar de lleno también en ya las experiencias personales que tú has tenido, por ejemplo, con el rito, ya nos has podido dar a entender lo que inclusive desde el mito se puede entender como las plantas, que no son malas, que es principalmente el uso. Las plantas, digamos, sería interesante, digamos, dialogar de ello. ¿Tienen sexo? ¿Tienen género? Es decir, hay plantas femeninas, plantas masculinas, y eso al fin y al cabo, ese aspecto, ¿tiene que ver al final con el rito como tal? ¿Influye? Digamos que en el universo nosotros siempre hablamos de la dualidad, ¿no? Que existe, por ejemplo, el hombre o mujer, dependiendo de, digamos, los animales también tienen su, digamos, como su género. Siempre hablamos como ese principio de la dualidad, ¿no? De esa complementariedad que existe en la naturaleza. Claro, cada planta también tiene su, digamos, como su característica especial, que algunas plantas sí obviamente tienen una energía más fuerte que las otras, o pues también, digamos, en el caso, por ejemplo, dependiendo de, digamos, como de del uso que se le dé, pues uno entiende a conectarse con la planta. Pero sí, o sea, realmente eso siempre se ha tenido en cuenta, y es el tipo de plantas, si es, pues no sabría decirte porque así bien exactamente si hay una característica que identifique si es una planta hembra o macho, digamos, por así decirlo, porque en términos más coloquiales. Pero tiene es como esa conexión, ¿no?, con las plantas, dependiendo de la espiritualidad, porque cada planta tiene su energía espiritual. Totalmente, la energía espiritual, más allá, digamos, de algún tipo de género o algún tipo, digamos, de sexo, como uno dice, pues espiritualidad ante todo. De ahí, inclusive, hablaba sobre el tema del estigma, y es interesante también por el estudio, inclusive personal, que he podido realizar, y es, digamos, la connotación que se le ha dado inclusive a las mismas plantas. Por ejemplo, uno le dice mal llamadamente hoja de coca, o inclusive marihuana, o inclusive, o sea, toda la connotación occidental, que inclusive es de la misma cosmovisión de los pueblos indígenas, es totalmente distinto, inclusive el nombre. De aquí empecemos primeramente por preguntar, ¿se dice ayahuasca, yagé, o respecto, por ejemplo, a este remedio que es lo más cercano, y es, digamos, el principal, y me corregirás, rito que tienen, digamos, desde el mismo pueblo inga de Aponte? Bueno, recordemos que, digamos, es importante mencionar que cada pueblo indígena tiene su propia medicina tradicional, porque en nuestra naturaleza existe una gran diversidad de plantas, y pues que nos ha permitido a nosotros o a cada pueblo indígena orientarse, ¿no? Permitir como esa conexión con las plantas tradicionales. En este caso, pues, el pueblo inga, desde las prácticas tradicionales de la medicina ancestral, pues está el yagé. El yagé para nosotros es una planta milenaria que, digamos, se ha venido dando desde las prácticas culturales, desde generación tras generación. Nuestros médicos tradicionales, para el manejo de esta planta, siempre se han formado desde pequeños. O sea, no es que un aprendizaje que de la noche a la mañana, que diga un mes o 2 meses, no. Esto lleva un proceso de formación desde los 5 años. Entonces, como comprenderán ya, digamos, es todo un aprendizaje desde la niñez hasta, digamos, hasta ser abuelo ya mayor. Entonces siempre ha sido como esa enseñanza. Obviamente las plantas, o dependiendo, digamos,
son manejadas tanto o por el hombre o por la mujer, porque hay ciertas características que la planta, dependiendo de la energía de la persona, pues en el caso nuestro, por ejemplo, el yagé solo lo puede, digamos, preparar el hombre, no la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres tenemos una energía más por el tema de que nosotros, el ciclo de la mujer, nosotros llamamos el ciclo lunar, que cada mes pues estamos con la regla, y entonces pues eso y más la conexión con la luna y la tierra, pues la energía es más fuerte. Entonces pues por el tema de eso pues no es que diga que esté prohibido, pero pues la mujer pues no puede, digamos, como manejar esa planta, es más tarea del hombre. Claro, obviamente la mujer tiene conocimiento de la medicina tradicional, pues ya como más de uso cotidiano. Por ejemplo, la preparación de remedios que le permitan, por ejemplo, para sacar el frío, para un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o por ejemplo para cuando una mujer está en embarazo, para ayudar a ayudar como para que el bebé esté bien. Cosas como esas, pues sí es importante, digamos, como saber de la medicina tradicional, conocer las plantas y darle un buen uso. Eso es como la recomendación que siempre nosotros damos, que cada vez que, por ejemplo, si a una persona, a usted, digamos, lo invitan a tomar una ceremonia de remedio, ser muy cuidadosos con quién va a tomar, o por ejemplo, o quién lo está invitando, porque uno no sabe. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hablamos del código de ética de la medicina tradicional, y la medicina tradicional pues nos dice, el yagé no se puede tomar, por ejemplo, en el día. Si a usted le invita en el día, diga que no. Huya de ahí. Huya de ahí, sí, exacto, o haga caso omiso, porque en el día la naturaleza está despierta. Y por el tema de la luz, usted puede llegar a quedar ciego. Eso es por una recomendación, porque los ojos pues el cuerpo se debilita, y entonces eso hace que esté muy propenso y susceptible, digamos, a la luz. De ahí, digamos, inclusive ya nos da recomendaciones justamente, y ese es el hecho de la prevención frente a cualquier persona que, no, yo les brindo esa experiencia, y es pues alguien que uno dice, bueno, no parece que primero que sea, por ejemplo, originario o inclusive, como tú dices, médico ancestral. Entonces es más bien como alguien, un oportunista, por no decir, digamos, otra palabra. De ahí, y antes de finalizar ya con estos, digamos, presupuestos que nos das al respecto, tu experiencia personal con el yagé, y que inclusive nos quisieras y pudieras compartir con nuestros oyentes. Bueno, recuerdo que en una ceremonia de remedio en el territorio, pues yo me miraba, ¿no? Nosotros le llamamos la pinta, ¿no? Porque pues es como, porque aparte de eso pues podemos visualizar el lugar donde nos encontramos. Pues yo me miraba que iba a estar en un sitio, pero donde conocía a bastantes personas, que la gente me rodeaba, pero no sabía dónde. Y entonces cuando la infraestructura me parecía pues muy diferente, y pues que yo decía, no, yo nunca he ido allá, no he conocido, no sé dónde será. Y uno ya poniéndose, ya como cuando llegué acá, pues ya me di cuenta que estaba viendo que yo iba a estar por esos lados, porque pues la misma conexión lo lleva a uno, ¿no? A como a verse en espacios diferentes. Uno no sabe en el día ni la hora, pero pues uno de alguna manera, desde lo espiritual, pues siempre nos conectamos. Entonces, en el caso pues de la medicina tradicional, que como el yagé, pues él muestra, ¿no? A veces lo que va a pasar, o por ejemplo te hace reflexionar en torno a tu forma de vida. Si tú estás obrando mal, pues obviamente así mismo va a actuar el remedio, como para hacerte reflexionar, que cambies, tengas un buen pensamiento. Y si tú estás haciendo las cosas bien, pues él te muestra de que debes continuar, seguir como con ese camino, y que no te desvíes. Es como la idea, digamos, lo que hace la medicina tradicional a nosotros es orientar para que sigamos enseñando también a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Pues en el caso mío, yo
Nuestros papás siempre han sido como creyentes de la medicina tradicional. Siempre desde niños, nosotros siempre tomábamos ambiguasca desde que yo recuerde. Nosotros llamamos así nuestro idioma yagé, ambiguasca, que es planta del bejuco, porque la plantica es un bejuco, y pues que ya lo prepara el médico tradicional. Entonces siempre ha sido como esa conexión. Para nosotros el yagé nos permite a nosotros que tener una cercanía y poder armonizarnos. Eso es como lo más para poder cumplir, digamos, como seguir adelante. Totalmente, estimada Mariluz, y creo que este ha sido un gran espacio justamente a pesar de la brevedad del tiempo para dar a entender lo que inclusive entiende por la misma toma del yagé, por la misma, inclusive de manera general, por la misma medicina tradicional, la misma medicina ancestral. Y como tú dices, o sea, no es que sea algo quizás pasajero, algo que no, quiero tener curiosidad, quiero tener ahí como un espacio psicodélico, alucinógeno y tal, ¿no? Sino como tú dices, o sea, inclusive, y tú me corregirás, ante todo el respeto. Sí, exacto. Por ejemplo, en la medicina tradicional, en el caso nuestro, pues yo creo que todas las plantas en las diferentes comunidades indígenas que hacen uso de sus medicinas tradicionales, eso hay un respeto, porque cada planta tiene una energía espiritual. Entonces, en el caso nuestro, pues siempre toca es con respeto. Digamos, no importa usted cuál es su creencia, ¿no? Desde lo espiritual, desde la fe que usted tenga, siempre es encomendarse a las creencias que usted tenga. Y pues de ahí pues dejar, ¿no? Pues nosotros en el caso nuestro, pues la medicina tradicional ha sido como una forma de guía, porque yo creo que es, pues en lo personal, pues yo que la medicina tradicional a mí me ayuda bastante. Primero pues por el tema de estar, digamos, que estar más como con esa tranquilidad, esa conexión con la naturaleza, porque nosotros, digamos, estando en una ciudad se carga de mucha energía y uno se siente todo pesado, o a veces llega un momento en que nuestros pensamientos se distorsionan o hay una fuga de pensamientos que usted no sabe, llega un momento en que no sabe qué hacer ante diferentes situaciones. Entonces, ¿qué hace la medicina tradicional? Nosotros nos permite equilibrar esa parte espiritual y sacar todo lo que es lo malo, para, como entre comillas, lo que decimos, o todo es como esas energías negativas, y hacer que el cuerpo se limpie y empiece a quedar como más en un estado más liviano, de que usted ya como que tenga como que esa energía más renovada. Eso le llamamos nosotros así. De verdad agradecemos, estimada Mariluz, por permitirnos conocer un poco más de la medicina ancestral, el respeto, la espiritualidad que con ello genera su mismo uso, que un médico tradicional es el único que puede brindar, digamos, este tipo, digamos, de consultas, no los que, digamos, se digan oportunistas, los que peyorativamente les dicen los chamanes, etcétera. Y de verdad te agradecemos por las mismas aclaraciones, inclusive que nos hayas podido compartir desde tu misma experiencia. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestra invitada por su participación y sus valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su intervención en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Bueno, pues para finalizar, pues me gustaría decir que siempre donde quiera que vayamos podamos transmitir nuestros saberes y conocimientos de que nos han dejado nuestros mayores, de una manera que podamos dejarles un buen legado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que entiendan que nuestros saberes ancestrales y el tema espiritual es muy importante conservarlo y pues sobre todo pues respetar, ¿no? Respetar y poder, digamos, para continuar con eso, seguir caminando a través de la palabra, de las enseñanzas que nos han dejado nuestros mayores. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó
Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.